Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bienvenidos una vez más a su canal Biblia Estudio, el espacio que te acerca a la Biblia y conecta con Dios. En este video abordaremos el primer tema que nos habla acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo podemos encontrar desarrollado específicamente en los 4 escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esta ocasión tomaremos como base el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, ya que en el orden cronológico este es el primer pasaje que vamos a considerar. Algunos puntos importantes que vamos a analizar son: ¿quién fue Lucas? ¿Por qué motivo escribió este Evangelio? ¿Dónde lo escribió? ¿Hacia quién fue dirigido? También obtendremos algunas lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Todo esto lo vamos a desarrollar y vamos a aprender a través del estudio bíblico que tendremos el día de hoy. Por ello, te invito para que sigas atento a esta transmisión y de esta manera juntos aprendamos de la palabra de Dios. Comenzamos. Para que nuestro estudio sea de bendición y podamos beneficiarnos de él al máximo, vamos a desarrollarlo a través de 7 pasos sumamente importantes. Son unos pasos muy sencillos, pero que debemos considerar cada vez que estudiemos la palabra de Dios. El primero de ellos es oración inicial. A través de esta oración es importante que nosotros le agradezcamos a Dios la oportunidad de tener la palabra de Dios para poder estudiarla, pero al mismo tiempo debemos pedirle que Él nos ayude para poder entender, comprender el contenido de su palabra. Como paso número 2, debemos realizar la lectura del pasaje. Una vez que hemos orado a Dios, entonces ubicaremos el pasaje bíblico que vamos a leer y entonces realizar esa lectura. Como paso número 3, debemos hacer un análisis del contexto histórico. Esto es, trasladarnos al tiempo y al lugar en que se desarrollaron los hechos para una mejor y clara comprensión. Como paso número 4, debemos analizar la lectura bíblica. Esto lo haremos haciendo algunas preguntas directas al versículo que vayamos estudiando. Como paso número 5, debemos extraer lecciones prácticas que podamos aplicar a nuestra vida personal y cotidiana. Como paso número 6, debemos hacer un repaso general para sacar una conclusión. Y como paso número 7, debemos realizar una oración final a través de la cual le vamos a agradecer a Dios esa oportunidad de haber estudiado y comprendido su palabra. Así que son pasos muy importantes y a la vez sencillos. Por lo cual yo te invito para que tomes tu Biblia, tomes las Sagradas Escrituras y vayamos al Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas. Bien, entonces toma tu Biblia. También te invito para que tengas una libreta ahí a la mano y tengas con qué anotar, a manera de que vayas haciendo algunas anotaciones importantes que consideres deben ser registradas para que posteriormente las puedas analizar con detenimiento y así la palabra de Dios quede grabada en tu mente y en tu corazón. Muy bien, entonces vamos a empezar y vamos a desarrollar este estudio bíblico. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas en su capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Vamos a tomar como base este primer pasaje bíblico, que es el primero en el orden cronológico de los 4 evangelios. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Si ya tienes tu Biblia preparada y tienes con qué anotar, entonces vamos al paso número 1, que es realizar una oración para pedirle la ayuda y dirección a Dios. Por lo cual voy a pedirte que pauses el video y te tomes unos minutos para que juntos oremos
y le pidamos a Dios su dirección. Oremos. Después de haber orado al Señor y de haber pedido su dirección, entonces ahora sí vamos al paso número 2, que es realizar la lectura bíblica del pasaje. Y el pasaje ya lo tenemos listo, que es Lucas capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Y el tema es propósito de la escritura. Así es, todos los libros tienen un propósito, todos los libros fueron escritos con un objetivo. Y bien, en el caso de la palabra de Dios no es la excepción. También hay un propósito por el cual fue escrito este libro y por ello se titula Propósito de la Escritura. Leamos juntos lo que dice este pasaje. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hemos realizado como segundo paso la lectura de nuestro pasaje y el tema es, lo repito, es propósito de la escritura. Bien, ya que hemos realizado la lectura bíblica de nuestro pasaje, entonces avancemos al paso número 3. Y el paso número 3 nos dice que es analizar el contexto histórico. Lo que decía hace un momento es tratar de trasladarnos al tiempo y al lugar en que sucedieron los hechos. Por ello, vamos a tomar dos preguntas importantes en este contexto histórico. Estamos analizando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión registrado o escrito por Lucas. Y la pregunta que vamos a considerar en este contexto histórico es: ¿quién fue Lucas? Vamos a tomar nota de los siguientes datos. Lucas fue un varón gentil. Significa que él no era judío. ¿Cómo podemos saber esta respuesta? Pues necesitamos trasladarnos a Colosenses capítulo 4, versículo 10 al 14. Te invito para que busques Colosenses capítulo 4, versículo 10 al 14, y ahí te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo hizo una distinción entre los que eran de la circuncisión y los que no lo eran. Textualmente la palabra de Dios dice que había algunos que eran de la circuncisión y entonces Pablo dijo: estos son de la circuncisión. Esa expresión significa que ellos eran judíos, pero luego él sigue enumerando algunos otros más y dice: estos no son de la circuncisión. Entonces significa que Lucas no era judío, considerando este pasaje de Colosenses capítulo 4, versículo 10 al versículo 14, podemos darnos cuenta cómo Pablo hizo una diferencia entre los judíos o los de la circuncisión y los que no lo eran. Por lo tanto, Lucas era gentil, él no era parte de los judíos y se llega a esa conclusión por el análisis de esa parte de la Biblia. Entonces, Lucas era un varón gentil, es decir, no era judío. También podemos considerar y aprender que Lucas era un profesional de la medicina de sus tiempos. En Colosenses capítulo 4, versículo 14 se le llama el médico amado. Entonces, él era un médico de aquellos tiempos, era profesional de la medicina. También podemos considerar que él era originario de Siria, de Antioquía. Esto no lo dice la Biblia, no encontramos un registro donde nos diga. Sin embargo, la historia nos dice que posiblemente él era originario de Siria, de Antioquía. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. ¿Quién fue Lucas? Bueno, él no fue parte de los 12 apóstoles. Esto lo podemos considerar en Mateo capítulo 10, versículo 2 al versículo 4, donde podemos leer una lista de quienes fueron los 12 apóstoles. Aquí encontramos los nombres de ellos. Mateo capítulo 10, versículo 2 al versículo 4, y dice:
Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esto es importante que nosotros consideremos que Lucas no fue parte de los 12 apóstoles. Él no formó parte de ese grupo de los llamados en ese momento, no convivió con Jesucristo, no estuvo durante su ministerio. Sin embargo, él posteriormente realizó una labor importante que consideraremos más adelante. Pero aquí el punto es que él no fue parte de los 12 apóstoles. Sin embargo, él se convirtió al evangelio, él se convirtió en un seguidor de Cristo tiempo después por la predicación de los apóstoles. Esto lo podemos encontrar aquí mismo en donde dimos lectura en Lucas capítulo 1 versículo 2. Ahí dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Si somos analíticos de este versículo, ahí encontramos que Lucas dice: nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros o predicadores de la palabra. Entonces él se considera como un alumno. Él le está diciendo: nos lo enseñaron los que lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes son los que vieron a Jesús? ¿Quiénes fueron esos testigos oculares que convivieron, que anduvieron con Jesús? Los apóstoles. Ellos son los que fueron posteriormente llamados ministros de la palabra. Entonces ellos le predicaron a Lucas y Lucas se convirtió por la predicación de ellos mucho tiempo después, incluso cuando Jesús ya se había ido al cielo. Muy bien, seguimos avanzando porque la pregunta es: ¿quién fue Lucas? Bueno, él también fue un compañero y colaborador en el ministerio del apóstol Pablo. Después de que se convirtió a Cristo Jesús, es decir, después de que aceptó el evangelio y se hizo cristiano, posteriormente fue un colaborador del apóstol Pablo, es decir, él apoyó en la predicación también del evangelio durante algunos viajes del apóstol Pablo en el ministerio de las misiones, ya que sabemos Pablo era un misionero y entonces se considera que Lucas en algunas ocasiones lo asistió. Esto lo podemos encontrar en Filemón capítulo 1 versículo 24. Entonces, hasta aquí podemos tener los puntos más importantes del escritor. ¿De quién fue Lucas? Bueno, ya lo hemos considerado. Ahora bien, ¿por qué razón escribió Lucas este evangelio? Que es la pregunta que sigue, porque estamos analizando el contexto histórico para poder entender este pasaje de 4 versículos. Y bien, el contexto histórico con relación a por qué Lucas escribió este evangelio es de la siguiente manera. Resulta que estaba corriendo el año 60 después de Cristo. Habían pasado más o menos entre 27 y 30 años desde que Jesús se había ido al cielo, y entonces había muchos discípulos que habían aceptado el evangelio por la predicación de los apóstoles, y estos discípulos estaban tratando de poner en orden todo lo que se les estaba predicando. A ellos les habían predicado de manera verbal, pero ellos estaban tratando de poner todo por escrito. En alguna otra versión se lee así, que había muchos que estaban tratando de poner por escrito toda la historia acerca de Jesús. Y entonces Lucas inicia diciendo o inicia redactando de esta manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Así es.
Aquí vemos cómo Lucas, aunque no fue parte de los 12 apóstoles, sin embargo, después de haber recibido el mensaje por parte de ellos, después de haber aprendido de parte de ellos, entonces él inició una ardua labor de investigación. Esto es muy importante porque él se dio cuenta que muchos estaban tratando de poner en orden todas las cosas y él tuvo también esa necesidad. Él vio necesario de que el evangelio o las buenas noticias acerca de Jesucristo tenían que ser puestas también en orden, tenían que ponerse por escrito, y entonces él inicia una labor de investigación. ¿Por qué razón inició esta labor de investigación? Bueno, él tenía un objetivo bien en claro. Resulta que había un varón llamado Teófilo, esto lo dice el versículo 3 y el versículo 4, nos dice que había un varón llamado Teófilo, y este varón llamado Teófilo ya le habían enseñado, ya lo habían instruido, pero obviamente que lo habían hecho porque en ese tiempo todo era, en su mayoría, era de forma verbal. Teófilo ya había escuchado las buenas noticias de Jesús de manera verbal, ya le habían enseñado, y entonces Lucas ve que es necesario poner por escrito todas las cosas, todo el evangelio de Jesús, ponerlo por escrito de manera ordenada, y entonces su objetivo era que Teófilo conociera, entendiera correctamente lo que ya se le había predicado. Por eso él sigue diciendo: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces Lucas pone en práctica sus conocimientos de la medicina, sus habilidades en materia de investigación. Él tenía esa habilidad de investigar porque una de las habilidades o una de las cualidades que debe tener un médico es ser un investigador para estar al día en cuestiones de medicina, en cuestiones de las diversas enfermedades que van surgiendo. Entonces Lucas echó mano de su conocimiento, echó mano de su habilidad en la investigación, pero en esta ocasión lo aplicó para saber más acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él inicia una investigación y dice: yo voy a investigar desde el origen, desde el principio, voy a ir analizando todo y lo voy a poner por escrito para que Teófilo pueda conocer la verdad. Y dice así, voy a leer nuevamente el versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas tenía un propósito bien definido: que Teófilo conociera la verdad de lo que ya le habían predicado, de lo que ya le habían enseñado, pero ahora lo tenía que aprender por escrito para que no quedara duda y para que el conocimiento fuera más exacto. Entonces es ahí que Lucas comienza esa redacción en el año 60. Por eso es que Lucas fue escrito aproximadamente en el año, este libro pues fue escrito en el año 60 aproximadamente. Habían pasado entre 27 y 30 años después de que Jesús se había ido al cielo. El idioma en que lo hace, Lucas lo hace en el idioma griego y lo hace en Cesarea, un lugar donde el apóstol Pablo estaba preso esperando ser trasladado hasta Roma. Este lugar llamado Cesarea pertenecía a la región de Judea. Y entonces es ahí que que Lucas, quien no fue uno de los apóstoles, pero que gracias a su investigación, gracias a la enseñanza que recibió de los discípulos, imaginemos ahí a Lucas teniendo una entrevista con el apóstol Mateo, con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan, preguntándole a María, preguntándole a otros discípulos como Bernabé, como Pablo, haciendo toda una investigación
a fin de recopilar todo en un escrito y poder enviárselo a Teófilo, este varón que estaba interesado en conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el objetivo de Lucas era que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales ya se le había instruido. Esto de conformidad con el versículo 4. Entonces, aquí encontramos el contexto histórico de por qué razón Lucas escribió este evangelio. Entonces, a manera de repaso, este evangelio fue escrito hacia un destinatario, Teófilo. Lucas lo escribió en Cesarea, en la región de Judea. ¿De acuerdo? Ahí fue el lugar de escritura. Lo hizo en el año 60 y lo hizo también en idioma griego. Son los puntos importantes que debemos considerar al momento de estudiar este pasaje para que sea sumamente más entendible, lo podamos comprender mucho mejor. Y este es el contexto histórico, el cual abarca o profundiza entre los hechos que ocurrieron en ese momento dentro del tiempo y el lugar. Ahora bien, vamos avanzando en nuestro estudio bíblico y ahora vamos a realizar el siguiente paso, que es un análisis de la lectura bíblica. Y entonces ahora, después de haber considerado este contexto histórico de quién fue Lucas y por qué razón escribió este evangelio, ahora sí el pasaje es mucho más entendible en su lectura. Vamos a hacer la lectura bíblica nuevamente y ahora vamos a analizarla tomando como base unas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar, nos van a ayudar a comprender mejor el texto. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es así como Lucas comienza su escrito definiendo por qué motivo, por qué propósito o con qué propósito él estaba escribiendo este evangelio o este libro, el cual nos habla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que Teófilo conociera bien la verdad. Y es así que él introduce este escrito en estos primeros 4 versículos, donde podemos considerar, ahora sí, podemos entender a qué se refería Lucas o con qué propósito estaba escribiendo este libro. Vamos ahora a realizar nuestro análisis de la lectura bíblica y lo vamos a hacer de una manera muy práctica, siguiendo algunas preguntas, tomándolas como base para poder reflexionar y comprender el texto leído. Primera pregunta: ¿cuál es el tema del pasaje? Lo dijimos desde el principio, muy sencillo. El tema del pasaje es propósito de la escritura, ¿sí? Porque Lucas tenía un propósito en mente, que era que Teófilo conociera la verdad, conociera bien las cosas de las cuales ya se le había enseñado, pero en esta ocasión de manera escrita. Pregunta número 2. ¿Quién es el escritor de este pasaje? Pues la respuesta también es sumamente sencilla. El escritor es Lucas, ¿verdad? Ya analizamos quién fue Lucas. Puedes regresar el video unos minutos hacia atrás y volver a analizar quién fue Lucas. Vimos algunas de sus características que lo identifican. Vamos a la pregunta número 3. ¿A quién dirigió Lucas este evangelio? Según el versículo 3 nos dice que este evangelio fue dirigido a un varón llamado Teófilo, y es llamado también excelentísimo Teófilo. Más adelante vamos a ver por qué se le llamó, por qué Lucas lo identificó así como excelentísimo Teófilo. Vamos a la pregunta número 4.
¿Con qué propósito Lucas escribió este evangelio? Según el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que el propósito de Lucas fue que Teófilo conociera bien la verdad en este caso el evangelio de Jesús. 5. Esta pregunta también es sumamente importante y que nos va a ayudar a reflexionar y a entender más el texto. Si Lucas no formó parte de los 12 apóstoles, ni anduvo con Jesús, ¿de quién recibió enseñanza para después escribirla a Teófilo? Esto lo vimos en el versículo número 2, donde aprendíamos en Mateo también que Lucas no fue parte de los 12 apóstoles. Ya habíamos dejado sentado que Lucas se convirtió al evangelio mucho tiempo después por la predicación de los apóstoles, porque él no fue parte de los 12, ni anduvo ni convivió con Jesús, pero se convirtió mucho tiempo después por la predicación de los ministros de la palabra. Y lo dice el versículo 2, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, ¿de quién recibió enseñanza para después escribirla a Teófilo? Él recibió enseñanza de los que fueron ministros de la palabra, que en este caso fueron algunos de los apóstoles que le predicaron a él, ¿de acuerdo? Ellos son los que vieron a Jesús, fueron testigos presenciales, ellos se encargaron de predicarle a Lucas y luego él, después de investigar, entonces pudo escribir toda esta historia acerca de nuestro Señor Jesús. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué tarea tuvo que realizar Lucas para poder enseñarle a Teófilo? ¿Qué tarea? ¿Qué labor? Bueno, el versículo 3 nos dice que él tuvo que hacer una investigación diligente, es decir, una investigación con mucho cuidado, con mucha precisión, para poder entender todo desde el principio y después escribirlo para transmitirle este mensaje a Teófilo. Entonces, ¿qué tarea tuvo que realizar Lucas para poder enseñarle a Teófilo? La tarea de investigación. Fue un investigador. Muy bien, vamos a la pregunta número 7. ¿De qué manera escribió y explicó Lucas el Evangelio a Teófilo? ¿De qué manera? El versículo 3 nos sigue diciendo, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, él tomó en cuenta, le dio importancia el redactar todo de manera ordenada. Él se preocupó porque su lector, que en este caso iba a ser Teófilo, pudiera entender las cosas bien y por ello él lo escribió de manera ordenada, es decir, llevando una secuencia, una cronología en los hechos. Es por eso que nosotros vamos a estudiar el Evangelio de Jesús de manera cronológica y ordenada para que lleguemos a comprender correctamente este Evangelio. Y este es el primer pasaje que debemos estudiar. Por eso estamos iniciando por este pasaje escrito por Lucas. Muy bien, entonces él lo escribió de manera ordenada. Y finalmente la pregunta número 8, ¿quién fue Teófilo? Ahí donde nos dice el versículo 3 que él se dirigió a Teófilo y la pregunta es, ¿quién fue Teófilo? Bueno, pues Teófilo fue un alto funcionario romano. La Biblia no nos da detalles de quién fue Teófilo, sin embargo, la historia y la misma Biblia nos puede ayudar a concluir que este varón era un varón romano y que era un alto funcionario. Por eso es que Lucas le llama excelentísimo. Era un título o una denominación que se les daba a los funcionarios romanos o los que tenían un cargo dentro de la administración romana. Esto lo podemos averiguar en Hechos capítulo 24, versículo 3,
Hechos capítulo 24, versículo 3, estamos haciendo un estudio un poquito profundo acerca de este pasaje y entonces veamos lo que nos dice Hechos capítulo 24, versículo 3. Dice: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Si somos analíticos, aquí a este varón llamado Félix se le llama excelentísimo, y este era un alto funcionario romano. Por eso es que si comparamos esta cita con la de Lucas 1:3, donde Lucas le llamó excelentísimo Teófilo, podemos llegar a la conclusión por comparación de que este Teófilo era un alto funcionario romano, ya que así se les denominaba a los que tenían un cargo de reconocimiento o un cargo de administración en Roma. Veamos también Hechos capítulo 26, versículo 25, donde dice: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aquí vemos al apóstol Pablo que estaba presentando su defensa porque había sido detenido por predicar la palabra de Dios, y entonces él se dirige a Festo y le dice: excelentísimo Festo, quien también era un alto funcionario romano. Así que, considerando estas dos expresiones, a los altos funcionarios romanos se les llamaba excelentísimos. Por lo tanto, este Teófilo también se considera que él era un funcionario romano al cual se le había predicado el evangelio, él lo había aceptado, y ahora Lucas se preocupa por enviarle este mensaje, pero de manera ordenada y por escrito. Y entonces, así, de esta manera, concluimos con nuestro análisis de la lectura que ya hemos realizado. Entonces, consideramos los puntos más importantes. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que también es importante, y es extraer lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestra vida personal. Y para ello vamos a responder 4 preguntas que nos van a ayudar a reflexionar en qué lecciones podemos extraer y aplicar a nuestra vida cotidiana. La primera pregunta es: ¿qué ejemplo podemos tomar de Lucas? Según el versículo 3, ¿qué ejemplo podemos tomar de Lucas? Ahí donde nosotros realizamos la lectura bíblica del pasaje. Bien, pues yo creo que hay varios ejemplos que podemos tomar de Lucas, pero yo te voy a compartir uno que me parece muy notorio y que podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. ¿Qué ejemplo podemos tomar de Lucas? El de ser investigadores. Lucas no formó parte de los 12 apóstoles, no convivió con Jesucristo, él se convirtió tiempo después, pero después de haber recibido el conocimiento de la palabra o del evangelio, que en ese tiempo era verbal, se dedicó a investigar a profundidad. Entonces, nosotros también podemos seguir ese ejemplo de Lucas, puesto que nosotros también no formamos parte de los 12 apóstoles, no convivimos con Jesús, no lo vimos físicamente, pero podemos ser investigadores de la palabra, podemos analizar la palabra a profundidad, podemos estudiar cada día y conocer mejor la palabra de Dios y conocer mejor a Dios a través de su palabra. Entonces, así como Lucas fue un investigador, nosotros también podemos seguir su ejemplo de ser investigadores, en este caso de la palabra de Dios, para conocer mejor a Jesucristo. Ese es un buen ejemplo que nosotros podemos imitar. Pregunta que sigue, la segunda: ¿qué requisito esencial debemos cumplir para poder enseñar a alguien de la palabra de Dios? Esta es otra lección que nosotros podemos extraer. Si deseamos compartirle a alguien acerca del mensaje del evangelio,
acerca del mensaje de la palabra, de la Biblia, entonces tenemos que realizar o cumplir un requisito sumamente importante, y es el de estudiar con diligencia de manera ordenada para que nosotros podamos compartirle a alguien. Lucas se preocupó por investigar, se preocupó por redactar de manera ordenada para que su lector, en este caso la persona que estaba deseando escuchar o leer el mensaje de la palabra de Dios, lo pudiera entender. Entonces nosotros debemos investigar, estudiar con orden para que la persona a la cual le vamos a compartir pueda ser entendible ese mensaje, lo pueda digerir bien. Pregunta que sigue: ¿cómo debemos enseñar la palabra para que sea entendible y se dé a conocer la verdad? Debemos enseñarle a las personas de manera ordenada. Y esto es sumamente importante y quiero ahondar en este tema o en este punto. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones, quizás cuando nosotros no éramos tan diestros, algunos nos llegó a pasar que no teníamos una instrucción de cómo estudiar la Biblia, y posiblemente un día leíamos en Génesis, al día siguiente leíamos en Apocalipsis, al día siguiente leíamos en Proverbios, posteriormente en Mateo, luego regresábamos a Cantares, luego íbamos a Isaías y así. ¿Por qué? Porque no teníamos posiblemente una buena instrucción, pero después de analizar la palabra con detenimiento, aprendemos que debemos ser ordenados en el estudio, porque de esta manera llegaremos al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando nosotros le compartimos a alguien, debemos hacerlo de manera ordenada, de manera cronológica, a fin de que nuestro oyente pueda entender, comprender la verdad de las cosas o la verdad que se haya escrita en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos de manera ordenada y posteriormente enseñemos de manera ordenada, y de esta forma será entendible el mensaje. Finalmente, siguiendo el ejemplo de Lucas y de acuerdo al mandamiento del Señor Jesús, ¿cuál es nuestra responsabilidad después de haber comprendido el Evangelio? Sí, veamos y nuevamente tomemos a Lucas como ejemplo. A él le predicaron, él aceptó el mensaje, le enseñaron, pero después se dedicó a investigar todo desde su origen con suma diligencia, y después de haber entendido, comprendido, entonces compartió, enseñó ese mismo mensaje, porque él sintió la responsabilidad de que había un varón que estaba interesado en aprender acerca del Evangelio de Jesús. Entonces él tuvo esa responsabilidad de decir, bueno, le voy a enseñar porque está deseoso de aprender. Entonces resulta que nosotros también somos responsables. Después de haber escuchado el mensaje, después de haberlo aprendido, nosotros también tenemos que compartirlo, porque es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dejó a todos sus seguidores. Veamos Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice así: Jesús dijo, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Veamos también lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 19 y versículo 20. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos es hacer alumnos, es decir, es ir y compartirles, enseñarles acerca de lo que hemos aprendido, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que entonces hay una gran comisión, es compartir, es enseñar
lo que hemos aprendido. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad después de haber comprendido el Evangelio? Pues siguiendo el mismo ejemplo de Lucas, nuestra responsabilidad es de enseñar, es de compartir lo que a nosotros nos enseñaron o hemos aprendido en la palabra de Dios. Esa es nuestra gran responsabilidad. Y bien, pues entonces de esta manera estamos concluyendo las lecciones que podemos aprender en este pasaje que hemos analizado. Y después de haber analizado las lecciones que podemos aprender, ahora vamos a nuestro paso número 6 para concluir nuestro estudio bíblico. Y entonces hagamos un repaso general. Estamos en el paso número 6. Debemos hacer un repaso general para llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión de todo este estudio bíblico? Lo vamos a analizar brevemente en 4 preguntas que dicen así. La primera: ¿cuál es el tema del pasaje? A manera de repaso, para retroalimentar nuestra memoria y que todo quede grabado aquí en nuestro corazón. ¿Cuál es el tema del pasaje? El tema es propósito de la escritura. Recordemos que Lucas tenía un propósito bien definido por el cual escribió este libro. Muy bien, entonces, pregunta número 2. ¿De qué trata el pasaje? Pues a grandes rasgos aprendimos que este pasaje abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y en este pasaje aprendimos de que muchos discípulos habían recibido el mensaje del Evangelio de parte de los apóstoles. Los que habían recibido este mensaje o los que habían aceptado, entre ellos estaba Lucas. Él recibió la predicación de parte de los apóstoles, porque recordemos que él no fue uno de los 12, recordemos que él no anduvo con Jesús, pero él recibió la enseñanza de los predicadores de la palabra, que en ese tiempo eran los apóstoles, y después de haber recibido ese mensaje, él se dedicó a investigar con diligencia desde su origen, desde el principio, para poder escribirlo de manera ordenada y que este escrito llegara a manos de uno de sus lectores, que era Teófilo, un varón que estaba interesado en conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A él ya le habían predicado de manera verbal, pero Lucas vio necesario ponerlo de forma escrita para que este Teófilo, este varón llamado Teófilo, pudiera conocer mejor, pudiera llegar a conocer la verdad de lo que ya se le había enseñado con mayor precisión. Y entonces de esto nos habla este pasaje de manera general. Tercera pregunta: ¿qué lecciones aprendí en este pasaje? Bueno, en este pasaje aprendimos 4 lecciones, pero creo que la más importante es que debemos ser investigadores de la palabra de Dios. Debemos dedicar tiempo para estudiar, profundizar y así poder conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos, no convivimos con Él, pero a través del estudio de la palabra podemos conocerlo mejor. Así que aprendimos que podemos ser como Lucas, es decir, podemos imitar ese buen ejemplo de ser investigadores, y también aprendimos que podemos y debemos compartir el mensaje de manera ordenada hacia las personas que tengan el deseo de saber acerca del Evangelio. Es nuestra responsabilidad compartir lo que se nos ha predicado, lo que hemos estudiado en la palabra, lo debemos compartir porque es un mandamiento de Jesucristo. Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces son estas las lecciones que pudimos aprender. ¿Qué mensaje puedo compartir? Esto ya es a manera muy personal, esto ya sería como que un análisis personal de qué mensaje puedes compartir en esta ocasión, o quizás no en este momento, pero en algún momento que tengas la oportunidad de compartirle a alguien de la palabra de Dios. Ya tienes que compartirle acerca de lo que hemos estudiado el día de hoy. Y bien, pues hasta aquí hemos concluido, hemos hecho nuestro repaso general y llegamos a esta conclusión
en estos 4 puntos a través de estas 4 preguntas. Solamente nos resta el paso número 7, el cual consiste en realizar una oración de gratitud a Dios. A través de ella le vamos a agradecer la oportunidad de haber estudiado y de haber entendido su palabra, pero también podemos pedirle a Dios que nos dé esa fuerza de voluntad, la guía de su Espíritu Santo para poner en práctica las lecciones que hemos aprendido en este estudio. Recuerda que si todavía no formas parte de este canal o no te has suscrito, te invito para que lo hagas, es totalmente gratuito y de esta manera sigamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Y en el siguiente video analizaremos el tema número 2, en el cual analizaremos quién era Jesucristo antes de venir a la tierra. Todo esto y más en Biblia Estudio, el espacio que te acerca a la Biblia y te conecta con Dios. Oremos a Dios. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.